¿Le ha pasado que se hace exámenes y usted dice, ¿y esto con qué se come? ¿Qué significa? Y sobre todo, ¿en qué momento me tengo que alertar? Está con nosotros Daniela Latino, ella es microbióloga y nos va a ayudar para poder entender qué significa esos exámenes que nos hacemos por nuestra salud. ¿Cómo está? Bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, ¿en qué momento, cada cuánto es necesario hacernos exámenes? Bueno, muy importante. Hay que hacerse los exámenes por lo menos una vez al año. Una vez al año, sí, una por vez lo al menos. Año. Por lo menos una vez al año, sí. Ahora, por ejemplo, cuando nos hacemos el examen de insulina en ayunas, ¿cómo tendría que estar esos exámenes en un rango normal? ¿En qué momento ya hay que alertarse? Ok, bueno, la insulina es una hormona producida en el páncreas. Su función principal es regular los niveles de azúcar en sangre. Y lo ideal es que la insulina esté entre 2 a 20. Menor a 2, significa que hay una deficiencia en su producción. Y mayor a 20 hay resistencia a la insulina. Ah, bueno, entonces este examen es importantísimo hacerlo. Sí. Ahora, cuando hablamos de hacer un examen de insulina en ayunas, ¿cuánto tiempo de ayuno previo? Lo ideal es que sea de 8 a 12 horas. 8 a 12 horas. Vemos que aquí lo normal es de entre 2 y 20 y vemos que acá ya estamos viendo una alteración. Sí. Ahora, ¿en qué momento ya uno de verdad que puede decir, bueno, hay resistencia a la insulina con solo un examen o hay que hacérselo varias veces? En realidad, con el examen de insulina ya podemos determinar si tú tienes resistencia a la insulina. Cuando hay deficiencia a la insulina puede ser por alguna causa como diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 y ahí es importante ya consultar con tu médico. Si estamos, por ejemplo, arriba, en este caso de 2, ok, en este momento ya tenemos que sospechar. Sí, claro, lo ideal es que tiene que estar entre 2 a 20. Si la resistencia a la insulina baja, ya como te digo, te indicaría resistencia a la insulina. Si esta sube, es deficiencia en su producción, entonces ya ahí sospecharíamos de una diabetes. Entonces ahí sí ya es importante tener un control, consultar con tu médico para ver la causa que se debe. O sea, si está menor a 2 es un problema y si está mayor a 20 también es un problema. Es un problema. Si está menor a 2, ¿cuál sería la alerta? Menor a 2 es que hay deficiencia en la producción de insulina en nuestro cuerpo. Nuestro páncreas no está produciendo suficiente insulina, entonces por lo tanto está generando una alarma que indique que hay deficiencia de insulina. Y en ese caso podríamos sospechar de qué enfermedad. Diabetes. De diabetes. De diabetes, sí, es la causa más común de deficiencia de insulina, sí. Muy bien, ¿y si estamos arriba de 20? Arriba de 20 significaría resistencia a la insulina. Resistencia a la insulina. Ok, veamos también la proteína C reactiva. ¿Qué es eso? Primero que nada. Bueno, la proteína C reactiva es una proteína que se produce en el hígado cuando hay inflamación, alguna infección persistente o algún daño tisular. Ok. Sí. Daniela, veamos estos valores que está aquí para que usted nos explique en qué rango estamos en riesgo. Bueno, por ahí podemos ver que menor a 1 es un riesgo bajo, de 1 a 3 es un riesgo intermedio, mayor a 3 es riesgo alto y entre 10 a 100 es una inflamación aguda, una inflamación sistémica. Entonces, normalmente cuando la proteína C reactiva está muy elevada, indica que nuestro cuerpo está teniendo una infección, generalmente por una infección bacteriana. Sí. ¿Y ese es un examen de qué tipo? Es un examen de sangre. O sea, tú vas a tu laboratorio y te haces el examen, es a nivel de sangre, sí. ¿Y esto va incluido en el combo que uno se hace cuando le hacen como generales, que uno llama? Normalmente esto el médico lo manda cuando, como te comento, cuando hay una infección, cuando algo te persiste, indican la proteína C reactiva para hallar un control. Este tipo de análisis también es como un monitoreo. Te indica a ver si te estás mejorando, porque entre más baja esté, mejor. Entonces, si más bien está todavía muy alta, significa que todavía estás en un proceso de una inflamación sistémica. Ok, entonces cuando está muy alta, sospechamos de una inflamación por alguna infección. Por alguna infección, no te dicen sí qué causa, pero te indica una alerta, ¿ok? Hay una inflamación en el cuerpo, tenemos que buscar la causa. Y si está más baja de este rango, ¿qué significa? Si está súper bajito. Ahí es donde tiene que estar en realidad, porque como te digo, es como más que todo como un monitoreo para ver cómo va tu estado, sí. Ahora hablemos del famoso, el cortisol. El cortisol. Que indeseado por muchos, pero necesario. Sí. ¿Cómo tiene que estar el cortisol en nuestro organismo para que digamos, bueno, es normal? Bueno, el cortisol, muy importante, esta es una hormona, esta es producida principalmente, te genera, más que todo se da cuando hay un estado de estrés. El cortisol aumenta en estado de estrés, entonces muchas personas cuando tienen el cortisol alto no pueden dormir y todo eso, más que todo porque su cortisol está elevado. Sí. Okay. El cortisol elevado, ¿es estrés siempre o puede haber otra causa? Podrían haber otras causas, ¿verdad? Habría que estudiar, pero lo normal es que normalmente se eleva cuando está en un estado de
estrés. ¿Y Sí. cómo hacen el examen del cortisol? Bueno, el cortisol, hay un cortisol AM y PM. Esto es por el ciclo circadiano. Entonces podemos ver que el cortisol en la mañana está más elevado. Este es de 5 a 25. Y PM es más bien baja el cortisol. Entonces, cuando tú vas a tu laboratorio, tenés que ir o en la mañana o en la tarde, en la pura noche. Pero normalmente se analiza en la mañana. Normalmente se hace en la mañana, pues porque es a la hora que la gente va a hacer su Sí, es a la examen. hora, y normalmente es cuando está más elevado el cortisol. ¿Pero es Sí. un examen de sangre o es Sí, es un examen de sangre. De Es un sangre puramente. examen de sangre, sí. Ahora, ¿en qué momento uno tiene que decir, debería hacerme este examen de cortisol? Cuando padeces de mucho cansancio, cuando no puedes dormir, las personas que padecen mucho de insomnio muy probablemente es porque tienen sus niveles de cortisol elevados, sí. Entonces ahí es como tú sospechas, ok, debo ir a hacerme un análisis de cortisol porque es, como te digo, es la hormona del estrés. Entonces, cuando está elevado y a mayor estrés, menos horas de dormir, la mejor forma de tú regular los niveles de cortisol es con ejercicio, buena alimentación. Sí, el ejercicio es excelente para regular los niveles de cortisol. Usted nos decía un examen de sangre puramente. Sí. Ok. Sí. Y uno esto, por ejemplo, se lo puede hacer, ¿cuál es la diferencia? Si se lo hace en la mañana, que es a la hora que la gente siempre se hace los exámenes, o si se lo hace en la tarde, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que nuestros niveles de cortisol en la mañana están más elevados. Okay. ¿En la mañana está uno más estresado? Sí. No, eso es por el ciclo circadiano, okay. Entonces sí, pero normalmente nuestros niveles de cortisol en la mañana están más elevados, entonces por eso es que se tienen que hacer a esa hora. Sí. Okay. A ver, hablemos también de la calprotectina. ¿Qué es concretamente? Bueno, mira, la calprotectina es una proteína que se encuentra en los glóbulos blancos y esta se libera en la mucosa intestinal cuando hay una inflamación. Entonces, ¿qué es la calprotectina? Es un marcador de inflamación intestinal. Tu médico te lo manda cuando estás padeciendo mucho a nivel intestinal, colitis persistente, úlceras en el estómago, entonces se manda un análisis de calprotectina porque es un marcador de inflamación intestinal específicamente. ¿Qué tipo de examen es este? Este examen es muy importante y este se hace en heces. En heces, no ocupas análisis de sangre, es en heces, se mide en heces, es una prueba rápida que se mide en heces. Ahora, en el caso de este examen en concreto, viene en el combo que yo le digo que, pues el combo que le mandan a uno como de generales, ¿verdad? ¿O no? No viene hay que en el pedirlo. combo. Sí, ese, como te digo, tu médico normalmente te lo manda cuando hay inflamación, porque no es un examen muy común, o sea, si tú no padeces a nivel intestinal, no es necesario que te manden un examen de calprotectina. Ok. Sí. Ahora hablemos de la hemoglobina glicosilada, que viene ahí como el HbA1c, que es concretamente esto. ¿Qué es lo que mide? La hemoglobina glicosilada es un análisis de sangre que te mide la glucosa durante los últimos 3 meses. Entonces, más que todo se utiliza para monitorear personas con diabetes. Sí, este tiene un rango normal de 4 a 5.6. Una persona que ya está en prediabetes es cuando está entre 5.7 a 6.4 y mayor a 6.5 ya es una persona diabética, ya ahí tiene que llevar un control, sí. Entonces, este examen va a medir lo que ha pasado la persona en 3 meses. En 3 meses. Sí, es un examen, por ejemplo, el examen de glucosa normal, ese te mide la glucosa durante las últimas 24 horas. La hemoglobina glicosilada te lo mide durante los 3 meses. Entonces, este se lo mandan a pacientes que ya son diagnosticados con diabetes para llevar el control de la de qué es lo que ha estado pasando. Exacto. Ok, cuando estamos en un rango normal, como este que está acá, podríamos decir que la persona ya está fuera de peligro. Sí, claro, un rango normal de 4 a 5.6 es un rango excelente. Está súper bien. Cuando ya estamos en ahí como que entre 5.7 a 6.4, mayor a 5.7 a 6.4, ya es como que una alertita que tu cuerpo te está mandando, y cuando es mayor a 6.5 ya es una persona diabética, entonces ya tiene que llevar un control. ¿Eso nos puede indicar si una persona tiene resistencia a la insulina? Claro, sí. O sea, este va mucho de la mano, de hecho, con el examen de insulina. También. Sí, va de la mano, sí. ¿Ese es un examen diferente al corriente de sangre que le hacen a uno anualmente? Ese es igual, análisis de sangre, pero vieras que, digamos, yo siempre recomiendo a mis pacientes una vez al año hacerse también este examen. También, sí, agregarlo al combo. Ese sí es importante que vaya durante la rutina. Daniela, sí. Cuando hablamos de prediabetes concretamente y resistencia a la insulina, ¿cuál es la diferencia que hay o que tiene que haber entre estos rangos? Bueno, esos son rangos ya establecidos, pero como te comento, cuando una persona está entre 5.7, eso ya es una persona que tu cuerpo te está indicando, ok, puedo que esté generando resistencia a la insulina o puede que tenga deficiencia en la insulina, ok, tienes que revisarte más. Ya cuando este está mayor a 6.5, ya sí es como
una persona diabética, se podría diagnosticar como diabetes y ahí sí ya hay que consultar con el médico. Sí. Ahora hablemos acerca de la ferritina. ¿Qué es la ferritina? Bueno, la ferritina es muy importante. Es una proteína que lo que hace es acumular hierro en el cuerpo y ante una deficiencia de hierro, esta se eleva. Se da más que todo cuando la persona está padeciendo de pérdida de sangre, anemias severas, cuando hay un estado de estrés o inflamación, esta también se eleva, sí. ¿Este examen hay que pedirlo aparte del examen general? Sí, ese es un examen completamente aparte. Tampoco, como te digo, no es un examen que mandan normalmente. Normalmente este examen lo mandan cuando la persona está padeciendo mucho de anemia. Es para medir si la persona tiene anemia. Exacto, concretamente. Sí, es un examen como más profundo que un hemograma. Veamos estos márgenes, porque aquí tenemos una diferencia entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Sí, varía porque, digamos, en el hombre y la mujer los rangos tienen que variar. Digamos, en el hombre es de 30 a 400 y en las mujeres de 15 a 150. Sí. Y esto es, digamos, también la hemoglobina en la mujer suele estar más baja que en la de los hombres. Es también por eso que varían los valores. Así por la producción, sí. Sí, así somos. Sí, así somos. Y siempre en la mujer los rangos varían más. Sí. Entonces veamos y repasemos bien estos números para que nos queden claro. Bueno, cuando vemos esto en el examen acerca de cómo tienen que estar los hombres y cómo tienen que estar las mujeres. ¿En qué caso, por ejemplo, podemos ver que está muy bajo, digamos que esté en un hombre en 25, en una mujer en 10, ¿eso qué nos indicaría? Eso ya nos indicaría deficiencia en los valores de ferritina, como te comento. Entonces, cuando estos valores bajan, normalmente es porque, bueno, en el caso de las mujeres, cuando andan con la menstruación, las mujeres que padecen de sangrados muy grandes y así, normalmente los valores de ferritina están disminuidos. En los hombres, no sé, que han tenido algún accidente, transfusiones y todo eso, hacen que los niveles de ferritina bajen. Cuando las personas tienen, más que todo la causa principal es en la anemia. ¿Y qué pasa cuando están muy altos? Es poco común, la verdad, pero más que todo este examen evalúa más cuando están en deficiencia. Sí. Doctora, muchas gracias. Ahora igual. Sí nos quedó claro. Vamos a estar ahí revisando los exámenes del ojo al Cristo. Gracias, muy amable.